Grabar. Esta es la penúltima clase, ya la clase presencial. Mañana finalizamos con las clases presenciales y yo voy a continuar durante estas 2 semanas ayudándole a cada uno de ustedes a realizar o emprender la monografía. De modo que voy a estar disponible esas 2 semanas para ayudarle en todo lo que requiera, en los títulos, redactar la hipótesis, el bosquejo, la numeración, en fin. En esta ocasión entonces vamos ya a trabajar en el desarrollo de la monografía. Y el libro de texto, recuerden que hay que utilizar es el material de ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina. Tenemos la autorización de Monaré Chile en el 2011, recuerdo, nos autorizó a utilizar, ella directora de ISUM, a utilizar estos libros en todos los seminarios, institutos teológicos de América Latina, de todos los que estuvimos ahí en ISUM. Y en realidad el libro que yo aprendí, por medio de este libro, aprendí a hacer y elaborar monografías. Le aconsejo que lo impriman, lo anillen luego, y siempre cuando redacten para hacer sus monografías o para hacer sus ensayos también, utilicen este libro de texto. Siempre debe estar en su escritorio o debe estar a la mano, deben tenerlo al alcance de la mano para trabajar con su proyecto monográfico. En todas las instituciones, las formalidades en cuanto a los títulos, el sistema que se va a utilizar varía. En ISUM es un modelo, un formato para realizar la monografía. En la Global University es otro formato, en Fatela es otro formato, y también en el Midwestern es otro formato. En cada una de las instituciones tienen distintos formatos para trabajar. Hay algún hermano que tiene encendido su micrófono. Ya, ahora sí. Bien. Ordenación y análisis e interpretación de los datos. Aquí ya estamos trabajando propiamente tal en el trabajo monográfico. Se deben ordenar las fichas. Todas las fichas bibliográficas que nosotros hemos reunido se deben ordenar en base a nuestro bosquejo previo. Por eso es que es muy importante tener el bosquejo. El bosquejo, como lo están viendo acá, con números romanos, los puntos principales, y con letras mayúsculas los subpuntos, o los puntos secundarios. Ese es mi bosquejo, entonces. Cuando comience a coleccionar las fichas bibliográficas, estas fichas bibliográficas deben ordenarse conforme a ese bosquejo que yo tengo. No se deben ordenar de acuerdo al libro que yo lea. Por ejemplo, hay una sección en la ficha bibliográfica, en una parte de esquina, donde ustedes tienen que poner el tema del cual habla esa ficha bibliográfica. Pero esa sección debe obedecer al bosquejo, no al libro de texto que nosotros estamos extrayendo la información. A veces coincide, a veces no. Para ahorrar más tiempo, para avanzar más rápido, cada ficha bibliográfica debe ordenarse conforme al bosquejo. Es decir, lo que anoten en la parte izquierda, en la parte superior izquierda de la ficha bibliográfica, debe coincidir con su bosquejo. De ese modo se ahorra bastante tiempo. Usted va a avanzar muy rápido. El beneficio de las fichas bibliográficas permite darse cuenta de qué puntos tiene mayor información y de qué puntos carece de información. Usted colecciona las fichas bibliográficas y ahí usted se va a dar cuenta que en su punto, tiene, por ejemplo, una ficha bibliográfica, por ejemplo, en el Pentateuco. Cuando habla del Pentateuco, tiene solamente una ficha bibliográfica. Y en el libro histórico va a tener 3 fichas bibliográficas. El libro poético va a tener 10 fichas bibliográficas que trabajen o desarrollen este tema del libro poético. Es el beneficio de coleccionar las fichas bibliográficas de acuerdo a su bosquejo. Al mirarlo usted se va a dar cuenta, el Pentateuco lo desarrolla en menor medida que el libro histórico, poético o proféticos.
El otro beneficio de la ficha bibliográfica permite modificar el bosquejo al considerar datos de otra índole. El bosquejo que ustedes deben presentar en su proyecto monográfico es solamente tentativo, no es definitivo, tentativo. Usted, a medida que trabaje, investigue, confeccione la ficha bibliográfica, se va a dar cuenta que ese bosquejo va a ir sufriendo modificaciones en la medida en que usted investigue. Por eso que ese bosquejo es provisorio, es tentativo solamente, no es definitivo. No está obligado usted a llevar a cabo o a redactar ese bosquejo. Usted comenzó con un bosquejo y va a terminar con otro, lo más probable, a medida que continúe su trabajo de investigación. Comienza después a componerse el borrador, basándose en la propuesta monográfica. Por eso la propuesta monográfica es muy importante. Siempre cuando se emprenden trabajos monográficos, por ejemplo, en esta materia de redacción y elaboración de monografía, se debe presentar un proyecto previo. Ese proyecto previo tiene la finalidad de corregir ciertos errores que podrían suscitarse en su investigación para no tener conflicto posteriormente, no tener problemas de que va a haber alguna dificultad o algún obstáculo para terminar o finalizar su trabajo monográfico, su monografía. La otra finalidad del proyecto monográfico es convencer o persuadir a los profesores que están revisando el tema que va a desarrollar, que el trabajo se puede llevar a cabo, se puede ejecutar. También en las tesis, cuando se presentan trabajos de tesis, debe presentar un proyecto de tesis de manera anticipada. Los profesores van a determinar si se puede emprender el trabajo o no, y ellos autorizan para continuar el trabajo de la tesis. Basándose en la propuesta monográfica, escribir la introducción definitiva al trabajo. En el ensayo, recuerde que la introducción es lo último que se realiza, pero sin embargo en el trabajo monográfico es lo primero que se confecciona o se redacta. No es el definitivo porque cuando usted concluya se va a dar cuenta que debe modificar ciertas partes, ciertos aspectos de la introducción, pero debe redactarse en primer lugar, a diferencia de los ensayos, asegurándose de incluir todos los elementos requeridos en un trabajo, en una introducción, que son el problema. Usted debe mencionar cuáles son los problemas, justificar por qué es importante este trabajo, presentar la delimitación, el tema, la hipótesis, y también un bosquejo tentativo, la fuente, la metodología que usted va a utilizar para emprender este trabajo. Estos elementos deben incluirse en la introducción. También cuando se compone el borrador hay que revisar, si es necesario, modificar el bosquejo. Recuerde, el bosquejo es tentativo. Todo aquí va sufriendo modificación a medida que nosotros avanzamos, principalmente el bosquejo, revisar si es necesario, modificar el bosquejo del cuerpo a la luz de las fichas de apuntes acumuladas. Agrupar las fichas conforme a la nueva y revisada organización del cuerpo. Por eso aquí trabajamos ya propiamente las fichas. En la clase anterior estuvimos viendo cómo se confeccionaban las fichas bibliográficas. La textual, la parafraseada, la de comentario, la ficha textual. Se deben ordenar las fichas de apuntes según el orden en el bosquejo que prescribe. Ahora está listo para escribir la monografía. Desarrollar los puntos del bosquejo del cuerpo también en párrafo. Este dato también es muy importante, hermanos. Se deben escribir en párrafos. Desde la primera clase que lo he venido enfatizando. ¿Por qué? Porque sucede permanentemente que no se escribe en párrafos. Nuestros trabajos deben escribirse en párrafos. Los ensayos se escriben en párrafos. Las monografías se escriben en párrafos. Debemos escribir en párrafos. Un párrafo tiene una oración introductoria, un conjunto de oraciones subsidiarias y una oración de conclusión. No puede haber solamente una oración. Eso es una oración aislada. Pero tienen que haber más de una oración para que confeccione
o para que exista el párrafo. Con una oración no existe ningún párrafo, es simplemente una oración. Se deben escribir en párrafo, y párrafo es un conjunto de oraciones que desarrolla solamente una idea. Este, este consejo, no es consejo, sino que es un requisito, una exigencia en todas las facultades de Biblia, de teología, en todas las instituciones académicas. Se debe escribir en párrafos. Lo mencionan, lo enfatizan los manuales. Deben escribir los estudiantes en párrafos, no en oraciones sueltas. Escribe también con buena ortografía y con buena gramática. La ortografía, gracias al Señor, se puede solucionar actualmente porque en formato Word está la posibilidad de hacer una revisión previa y ahí le va corrigiendo el formato Word todas las debilidades, los problemas que se podían originar en ese trabajo. Pero no es suficiente esa revisión automática del computador en cuanto a la ortografía y la gramática. Después, ¿qué es necesario? Lo hemos comentado. ¿Qué más se requiere para asegurarse de tener una buena ortografía y buena gramática? Hermano Mar, hermano Didier. Bueno, lo que me he dado cuenta es que, bueno, como usted ha dicho, hay que hacer descansar también el texto después de unos dos o tres días, volverlo a revisar. Y también a veces lo que yo hago, generalmente se lo paso a mi, bueno, a veces lo hago porque cuando ando súper apurado, pero cuando ya quiero hacer algo más formal y más serio, se lo paso a mi esposa también para que ella lo revise y me saca todas las faltas también pues, de ortografía, aun cuando yo pensé que ya la había corregido. Así es. Muy bien, muy bien. Hermano Omar, ¿qué otro recurso podemos emplear para escribir con buena ortografía y gramática? Eh, Buscar sinónimos para no utilizar palabras tan repetitivas o tan Bueno, eso es el estilo. usadas. Eso es el estilo, ¿ah? Ah, El estilo también lo vamos a... También se debe emplear, utilizar acá. El estilo siempre se debe aplicar en todas nuestras redacciones y en los trabajos monográficos también. Eh, el estilo es muy importante, pero hay que revisar varias veces. Yo personalmente en mis trabajos de investigación, en mi monografía, 5 veces lo leo yo. Después se lo entrego a mi esposa. Y siempre encuentro en la primera revisión, segunda, tercera, cuarta, quinta, siempre voy encontrando errores, las famosas erratas. Mi esposa también encuentra más erratas. Y después cuando ya quiero imprimirlo para comenzar a compartirlo con los demás hermanos o ponerlo a la venta, en las conferencias de la iglesia lo pongo a la venta, entonces yo lo envío a una a profesora, a una hermana que es profesora de lenguaje y comunicación en Temuco. Ella siempre ha estado revisando mis trabajos de investigación. Tiene que ser una persona profesional, alguien que conozca muy bien la ortografía y la gramática. Pero siempre hay que hacer ese trabajo. Cuando quieran hacer un trabajo bueno, bien hecho. Pero esos son los procedimientos. Más de 6, 7 veces hay que releerlo, varias veces. Y ese ejercicio de relectura no solamente sirve para la gramática y para mejorar la ortografía, sino que también sirve para internalizar el trabajo en nuestra mente, porque si nosotros hemos investigado, hemos elaborado, hemos redactado, hemos seleccionado, articulado las oraciones, tenemos el bosquejo en nuestra mente, lo hemos revisado 7 veces, y después estamos en condiciones de poder exponerlo sin ningún problema, sin utilizar incluso solamente el bosquejo, la parte del índice, podemos utilizar eso para luego exponerlo en 1 hora y media, en 2 horas, sin problema alguno. Pues somos capaces de sintetizar todo el contenido en unos 15, 20 minutos si se nos pide, por ejemplo, exponer nuestro trabajo de investigación en 15, 20 minutos, somos capaces de realizar aquello porque toda la información está en nuestra mente. ¿Me permiten un momento, hermano? Me está dando frío, voy a cerrar la ventana.
Bien, con buena ortografía. Las razones, una de las razones de tener precaución en este punto de escribir con buena ortografía y gramática es nuestro trabajo, supongamos, si somos optimistas, si no tenemos confianza, aunque es presuntuoso eso, pero supongamos que el trabajo está bien hecho y no tenemos confianza. Y el contenido es algo importante que nosotros queremos compartir con otras personas. Pero si el lector o alguna persona que conozca la técnica de la escritura, o las personas simplemente que tienen la costumbre, la habilidad, el hábito de leer, va a leer en nuestro trabajo y va a encontrarse con errores ortográficos, o de gramática, o errores también de estilo, de la técnica de la escritura. Por ejemplo, no sabe citar un libro, no sabe citar una revista, no desarrolla bien las ideas en los párrafos, o no es consistente en cuanto al título, en fin. Todos los elementos de una redacción, la técnica de la redacción. ¿Qué va a hacer el lector o los profesores cuando lean estos trabajos? No van a continuar leyendo, porque no domina la técnica de la escritura, porque va a decir, si esta persona no tuvo la precaución, la meticulosidad de revisar bien los números, la técnica de la escritura, entonces lo más probable es que su contenido también sea de muy baja calidad. Por lo tanto, desincentiva el continuar leyendo. Por eso es importante la ortografía y la gramática. Y aquí las personas que son profesionales, son expertas en este tema, como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, o Gabriel García Márquez, a quien si no le quitaban su manuscrito nunca o iba a permanecer en sus manos permanentemente, o eternamente podía él estar corrigiendo. Esta área esta parte de la corrección es muy, muy, muy importante. Para eso, no solamente para comunicarse bien, sino para motivar al lector, para demostrar, para dilucidar o dejar en evidencia de que la persona que está escribiendo acá es algo importante que desea comunicarlo y lo quiere hacer en un estilo impecable, en un estilo que sea, eh, que cumpla todas las exigencias, que cumpla todos los requisitos de la redacción. Muy bien. Recuerde que debe escribir en párrafos. Otra vez este punto, se debe escribir en párrafos. No escribir oraciones sueltas, debe escribirse en párrafos. Por favor, no olviden este punto. Se debe escribir en párrafos porque todavía algunos hermanos están escribiendo oraciones sueltas. Tiene que escribirse en párrafos. Un párrafo tiene una oración introductoria, un conjunto de oraciones subsidiarias y una oración de conclusión. Los párrafos son un conjunto de oraciones que desarrollan un mismo asunto. No confundir oración con párrafo. Una oración tiene sujeto, verbo, complemento, pero desarrolla una idea, una sola idea, pero es tan suelta, y si usted le agrega otra oración va a formar un párrafo. No debe confundir oración con párrafo. Revise lo que escribe. Después que termine de redactar, comienza a revisar. Escribas con oraciones gramaticales completas, coherentes y breves. Aquí también hay mucho problema. Pero el problema se debe aquí, hermano, simplemente en que se escribe, yo comprendo muy bien que es por el tema del tiempo, el cansancio, porque los trabajos o los estudios en América Latina en teología, en los seminarios teológicos son en las tardes. Muy pocos son aquellos que se van a dedicar a tiempo completo al ministerio. La iglesia luterana, los presbiterianos, la iglesia anglicana, estudian 4 años, 3 años y después pueden dedicarse al ministerio a tiempo completo. Por eso que ellos pueden dedicarse como a estudiar en la universidad, por ejemplo, estudiar en alguna institución superior. Saben que van a poder sobrevivir por medio del ministerio, pastorear.
Pero las otras iglesias, los pentecostales, por ejemplo, qué es lo que hacemos nosotros después del trabajo? Estudiamos las tardes y cansados, además que cuando algunos hermanos trabajan en turno, otros trabajan de pastores, por ejemplo. Por lo tanto, no tienen tanto tiempo de dedicarle al estudio. Por eso que la fatiga, el cansancio, la extenuación, no le da mucho tiempo, o no tiene mucho tiempo para redactar y luego revisar. Se comprende esa área. Por eso que algunas oraciones son incoherentes. No se entiende qué quiere decir. Esa es una razón. La otra razón es simplemente falta de práctica de la lectura, simplemente. Pero si se lee varias veces, van a notar la incoherencia, porque se escribe para comunicar, pero si no comunica absolutamente nada, hay una incoherencia, se puede solucionar eso por medio de la corrección. Escribir con oraciones gramaticales completas. Una oración gramatical completa tiene un sujeto, tiene un verbo y un complemento. No se deben escribir en frases. Gracias al Señor ya nadie escribe en frases. Todos están escribiendo en oraciones gramaticales completas. El problema todavía persiste, el de no escribir en párrafos. La oración gramatical lleva un sujeto, un verbo y también un predicado. Ejemplo de una oración gramatical incompleta. La vida de Pablo después de su conversión. Eso, ¿qué es lo que es? No es una oración aquello. ¿Qué es lo que es, hermano, ese enunciado que nos presenta ahí? Una frase. Un título, ¿no? Una frase, un título simplemente. Pero no es una oración. A ver, conviertan esa frase en una oración gramatical completa, para que tenga sentido. Para que diga algo. Algo así como la vida de Pablo cambió totalmente después de su conversión. Sencillo, ¿eh? Se puede hacer eso. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Ejemplo, ahora vamos a ver de una oración gramatical a la vez incoherente. Esta oración realmente es la reina del ejemplo. Mire, el libro de texto que estamos utilizando es el libro de Izum. Y este libro es el resultado del trabajo de varios profesores que trabajan en América Latina de distintos países, de Perú, desde México hasta Chile, Argentina. Y siempre están en ISUM, se trabajan con muchas monografías en cada uno de los módulos. Son 4 módulos que se realizan, y por cada módulo se les entrega un trabajo monográfico, y para concluir los estudios también se debe entregar una monografía. Hay un estudiante que entregó un párrafo de esta manera y quedó como un modelo de lo que no se debe hacer. No sé quién habrá sido. Lo más probable es que haya estado cansado el hermano, y tampoco se sabe la fecha. Ya no practica la fe, ya. Sí, Muy bien, vamos a darle lectura. A ver quién puede leer acá. Hermano, a ver, uno que tenga buen. Hermano Alexis Macé, por favor. Que se escuche bien el micrófono. ¿Le puede dar lectura a este ejemplo de párrafo? Ok, profe. Y en la realidad es que el pecado ha permanecido con la comunidad de Dios. Adán fue solo sustituir por Cristo, pero más en un sentido de escatología, como alternativa para cambiar, pero el pecado aún sigue estando en el hombre, aunque sea de la iglesia, y está en una realidad que la iglesia ha arrastrado. Por esto se designó no un calificativo histórico y religioso de la iglesia, como una institución con historia y dogmas sin tener en cuenta el valor divino de la voluntad de Dios con respecto a su comunidad llamada iglesia. ¿Alguien entendió algo de lo que está escrito acá? Nada. En la segunda estrofa dejé de escuchar. Poner atención. No se entiende nada. Es un párrafo incoherente y una oración también ni siquiera es un párrafo, esto es una oración larga y muy incoherente. Yo creo que el hermano que realizó esta oración
estaba, porque en ISUM le dan tiempo para entregar las monografías, y después ya comienzan los descuentos, y después si terminó el plazo no aceptan ni reciben ningún trabajo monográfico, tienen que hacer todo de nuevo. Y lo más probable es que estaba contra el tiempo acá el hermano, y me imagino como a las 4:30 de la mañana, de desarrollo este barrio, después se fue a dormir y se lo olvidó corregir. Por eso realizó esta oración incoherente muy, muy extensa. No se entiende absolutamente nada. Esto es una verborrea simplemente. Verborrea es hablar mucho, pero en realidad no comunica nada. ¿Qué quiso decir? Alguien puede hablar unas 2 horas, y después cuando le preguntamos a los hermanos qué quiso decir, al final no son capaces de decir qué fue lo que estuvo hablando, porque no se entendió absolutamente nada. Es como Cantinflas. Cantinflas. Oh, no. Eso, están cantinfleando. Eso es lo que no se debe hacer en un trabajo monográfico. Muy bien. Incorporar las citas textuales directas o indirectas. ¿Se debe citar cuándo? Recuerde que para internalizar la información, para mejorar el proceso, este proceso del aprendizaje, las recomendaciones que se dan es que los libros que leamos y los incorporemos a nuestra monografía deben preferirse el ser parafraseado. La paráfrasis, decir el sentido, decir lo mismo pero con nuestras propias palabras. Ahí se aprende realmente. Pero hay otras ocasiones donde no se puede parafrasear. Ahí necesariamente debemos citar textualmente palabra por palabra. Pero no deben abundar, sino que debe ser un trabajo monográfico de unas 3.000 palabras, una ficha textual, 2 fichas textuales, y ya sería suficiente. ¿Cuándo se debe citar textualmente? Cuando exprese las palabras del autor tan concisas y convincentemente que el estudiante no pueda mejorar su texto. Porque está impecable, está elegante, está precisa, está exacta. Cualquier palabra que le cambie le resta el estilo, la calidad. Por lo tanto, no se puede expresar de mejor manera o de mejor forma. Ahí entonces debe citarse de manera textual. Se requiere fortalecer un argumento principal también, se debe citar una cita textual. El estudiante quiere comentar, refutar o analizar las ideas expuestas por otro autor también, se puede hacer una cita textual. Alterando, parafraseando el concepto que en ella se expresa, pudiera dar pie a confusiones o malas interpretaciones. Entonces, cuando eso pueda ocurrir, entonces ya no se debe parafrasear o resumir la idea, porque podría alterar el significado de esta cita. En ese caso se debe citar textualmente palabra por palabra. También se deben citar textualmente cuando se refieren a cifras oficiales, obviamente. Ya no se puede parafrasear las cifras oficiales. Las fórmulas matemáticas tampoco se puede parafrasear, científica o de otro tipo. En esos casos muy limitados, muy restringidos, se puede hacer uso de una cita textual, pero los otros, parafrasear, resumir y comentar. Se debe citar una cita textual, reproduciendo las palabras exactas de un autor, como también la de las publicaciones oficiales. Pueden interpolarse. Estuvimos viendo la semana anterior a qué se refiere la interpolación. Algunas palabras en el material citado por medio de corchetes, no por medio de, entre paréntesis, no por medio de corchetes. Cuando el tiempo gramatical no concuerda con el texto, cuando no se emplea un pronombre específico, tampoco en otras ocasiones parezca necesario hacerlo. En esos casos se puede hacer una interpolación. Cuando una cita es muy larga también, una cita textual es demasiado larga, a nosotros no nos interesa citar todo el párrafo de lo que señaló el autor, sino que nos interesa simplemente unas 2, 3 oraciones que son fundamentales para fortalecer nuestro argumento, nuestro trabajo monográfico. Entonces, en ese caso vamos a hacer uso de una elipsis. Cuando una cita es muy larga o cuando el estudiante necesita solo unas cuantas oraciones o frases, de un fragmento grande puede omitirse parte del original. A este procedimiento se le llama elipsis, cuando va a los puntitos. Cuando comienza una oración, no va a los puntitos anterior, pero cuando comienza a la mitad de la oración, entonces ahí van los puntitos al comienzo,
y la primera palabra va a ir en minúscula, evidentemente, porque no puede ir en mayúscula, porque no comenzó al comienzo de la oración original, sino que cortó la oración por la mitad. Por eso aparecen los puntos suspensivos al comienzo. Pero también la elipsis puede ir al medio del párrafo o al final del párrafo cuando ya no es necesario seguir escribiendo, citando lo que continúa posteriormente. La elipsis no necesariamente va al comienzo. Puede ir al comienzo, puede ir al medio o puede ir al final también. ¿Qué formato de presentación debe tener las citas directas? Según lo extensa de la cita. Citas breves, por ejemplo, cuando son de hasta 3 líneas, se debe incorporar a la estructura de una oración o párrafo sin quebrantar la fluidez del texto. Y se debe encerrar entre comillas, pero nuestras fichas bibliográficas, la ficha de lectura o esta cita textual, debe estar entre comillas independientemente de cuántas líneas tenga, porque al encerrar entre comillas nuestra cita, a nosotros nos recuerda de que es una cita textual, por lo tanto, debo tener la precaución de registrar literalmente palabra por palabra todo lo que se encuentra allí registrado en la ficha bibliográfica. Pero cuando son menos de 3 líneas o hasta 3 líneas, yo lo voy a incorporar a mi estructura, a mi monografía. Debo encerrarlo entre comillas. Observe el mismo espaciamiento que en el resto del texto. ISUM exige en doble espacio, pero nosotros vamos a trabajar a 1.5 solamente. 1.5 de separación entre las líneas de los párrafos. Ejemplo, esto está a doble espacio. A los profesores de lectura no suele caberle la menor duda de que las palabras es una importante unidad de lenguaje y al contrario de los lingüistas tiene pocas dificultades para llegar a una definición adecuada. Sin embargo, parece, hasta ahí, las palabras o la redacción del autor de esta monografía. Y ahora comienza la cita textual. Como es simplemente en 2 líneas, entonces no interrumpe la fluidez de la confección de este párrafo. Lo encierra entre comillas, porque son menos de 3 líneas. Hay una palmaria contradicción entre la actitud del maestro y la del lingüista en cuanto a la palabra comunidad del lenguaje, eso lo dijo un autor. Por lo tanto, esa es una cita textual. Debe ir entre comillas y debe seguir la fluidez del párrafo, sin alterarlo o sin hacer las famosas citas de bloque. Y ahí al final debe ir el numerito del superíndice, pero eso el computador lo hace solo. Usted se va simplemente a la parte de la referencia, después nota al pie de página y le va a llevar al número al final de la oración. Recuerde que en castellano, en el mundo de habla hispana, está las... A ver, aquí voy a anotar. En el mundo de habla hispana, después de la entre comillas viene el punto. En el mundo de habla inglesa está el punto y después el cierre comillas y el número. Siempre va a ser así en el mundo de habla hispana. Tal cual como lo menciona acá el ejemplo. En ISUM me di cuenta antiguamente cuando yo estudié, no pedían la justificación. ¿A qué se refiere la justificación de los párrafos? Que todos fueran al lado derecho. A ver, voy a mencionarla aquí nuevamente. Ando buscando el lápiz para que marque, pero no lo marca. Se me perdió el lápiz para marcar. A ver, creo que no puedo... No lo encuentro aquí. A ver si me funciona con esto. Parece que acá funciona. La justificación es esta parte, van todos alineados al lado derecho. De esa es justificación. Cuando estudié en ISUM no exigían eso. Todo debe ir justificado. Pero ahora en el libro de texto que yo le entregué, le envié, no exigen la justificación. Es decir, no hay necesidad de hacer esa justificación. Todos deben ir solamente justificados al lado izquierdo. Pero es mucho más, por lo menos, más agradable a la vista que el párrafo vaya justificado al lado derecho. Por lo tanto, nuestros trabajos de investigación van a ir justificados al lado derecho. Porque se ve mejor a la vista, es mucho más agradable. Lo veo,
Personalmente lo veo que es más ordenado, más agradable, mucho mejor leerlo de esta manera cuando va justificado. Bien, pasemos a la siguiente entonces. Cuando la cita textual supera las 3 líneas de 4 o más líneas, no se debe encerrar entre comillas el fragmento citado. El espaciamiento debe tener o debe ser de una sola línea, ya no a doble espacio, sino a una sola línea. Y como nosotros vamos a trabajar a 1.5, lo vamos a dejar a espacio sencillo simplemente. Presente la cita adecuadamente. Se cambia el margen izquierdo por la misma distancia de la primera línea de un párrafo, 5 espacios aproximadamente, como el ejemplo lo tenemos acá. Los asirios sentían una gran satisfacción en torturar cautivos, cegar niños a la vista de sus padres, de arrancarle la piel a los hombres vivos, quemarlos en los hornos. Un historiador nos cuenta la brutalidad de este pueblo. Aquí vemos la interrupción del párrafo. Ya no sigue la fluidez del párrafo, sino que se desconecta, se desprende del párrafo y forma una cita en bloque. La cita en bloque, como la ven acá, comienza con la misma sangría de la primera oración del párrafo, en el mismo, la misma línea. Y ahora ya no va doble espacio entre una oración y otra, sino que va a espacio sencillo. Tampoco va entre comillas, porque no es necesario la entre comillas solamente cuando son menos de 3 líneas. Ya el hecho de citarlo en bloque le está indicando que esta es una cita textual. Y después anota el superíndice al lado, al final, indicando que esto es una cita de un determinado autor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis estimados hermanos? Con la cita menos de 3 líneas y las citas textuales después de 4 líneas. ¿Está claro hasta ahí, verdad? ¿Todos están claros hasta ahora? Yo creo que faltó ahí en el tema del no cierre entre comillas y cosas así, faltó el justificado, ¿no? No le escuché, hermano, disculpe, hermano. Que ahí en la parte de las notas que hace, debe ser, ¿cómo se llama? Justificado, ¿cierto? También. Sí, también Lo hacen justificado. Sí, todo justificado. justificado. Bueno, la justificación se hace de manera automática. Usted simplemente selecciona todo el documento y justifica, y todo va a quedar justificado, sin necesidad de ir uno por uno justificando. Se hace de manera automática igual. Muy bien, porque se ve a la vista mejor con la justificación. No olvide, hermano, a espacio 1.5, como lo vemos acá, esto es doble espacio, pero cuando es cita textual debe ir a espacio sencillo, para indicarle al lector, a la vista del lector, que esta es una cita textual. Cuando se hace uso de una elipsis dentro de la cita, por ejemplo, los esenios practicaban un ascetismo impresionante, no se casaban, trabajaban muy duro, no permitían la propiedad privada. Teni comenta, los esenios, ahí hay una elipsis, guardaban el sábado con mucha rigidez y eran excepcionalmente cuidadosos de su limpieza personal. A todo el que estuviera en desacuerdo con las reglas de la orden se le castigaba expulsándolo de la comunidad. Este es una elipsis, ya lo mencioné, son 3 puntos suspensivos indicando que lo que hizo el autor de la monografía, acortó el párrafo, o acortó la oración también, porque lo que está entre medio no le interesa, solamente le interesa lo que está registrado acá, porque no es relevante. Muy bien, eso es entonces lo que teníamos que ver acá. Muy bien. ¿Algún hermano tiene alguna... me di cuenta también, algunas dudas con respecto a cómo trabajar con la computadora? A ver, aquí tengo un hermano me envió su trabajo y lo vamos a revisar acá ahora, entre todos. Para ir corrigiendo ciertos temas.
Ya, vamos a comenzar a revisar acá. Este del hermano Díaz ya envió su trabajo. Vamos a seguir, hermanos, el formato. Todos ven la monografía, ¿verdad? Acá. El texto se ve, ¿verdad? Sí, lo veo. Muy bien. Muy bien. Vamos a utilizar, hermanos, el formato del libro de texto de ISUM en cuanto a los títulos, por ejemplo. En el libro de texto en ISUM, ¿qué título nos pide? Por ejemplo, en la parte de la introducción. En la página, a ver, claro, aquí da el ejemplo del modelo de ISUM 105, 106, 107. En la página 107 nos indica cómo debe ir la introducción. Vamos a seguir el formato para aprender a seguir las instrucciones de los manuales para hacer la monografía. Ahí no nos está diciendo que debe ser en mayúscula, sino que debe ser centrado y solamente la primera letra en mayúscula. Así iría la introducción. Esa es la forma de los títulos de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Lo otro, fíjese acá que hay un espacio, una separación. Ahí me fui. Hay una separación acá. Pero esta separación se realiza del siguiente modo. Si tienen ustedes todo un lápiz ahí para anotar cómo vamos a hacer esa separación entre los párrafos. Debemos seleccionar acá. Seleccionamos todo el texto. Esto tiene que anotarlo, hermano, para que no se lo olvide. Para no ir separando todos los párrafos uno por uno. Para que todos los párrafos se separen de manera automática. Usted aprieta el botón derecho. Aquí todos los que no se manejan muy bien en el Word deben seguir estas instrucciones. Aprieta el botón derecho, hace clic botón derecho y se va al párrafo. A esta opción de párrafo. Hace clic en párrafo y lo lleva a esta parte, sangría espaciado. Se va a la parte de espaciado. En la parte de espaciado aparece como 0. Si está en 0, no va a haber ningún espacio o separación entre párrafos. Pero para que quede más hermosa la vista, mucho mejor para el lector, usted va a dejarlo en automático. Ahí. En automático. Y esta 1.5 está muy bien, no hay problema. Como usted lo dejó en automático, esto es lo que ocurre al aceptar. Se separaron los párrafos sin necesidad de que usted vaya uno párrafo por párrafo separando los párrafos. Muy bien. Espero que haya quedado claro esa parte. Muy bien. ¿Qué más tenemos que ver aquí? La parte de justificado también. Cuando hacemos la justificación. Nuestro libro de texto nos dice que debe presentarse el trabajo de esta manera, tal cual como lo vemos ahora. Pero para que se vea mejor a la vista, nosotros tenemos que irnos a esta parte, a esta opción. Esta es la justificar. Hace clic y se justifica de manera automática. Acá, esta parte está bien, pero no todos lo tienen del mismo modo porque todavía falta trabajar bastante en este punto. A ver, vamos a cómo se hacen las citas textuales. Alguien que no sepa o todos saben cómo se deja registrado, cómo se anota la nota al pie de página, ¿tienen problema alguno o todos ya se manejan bien acá? Pastor Marcos, ¿sabe cómo hacer la nota al pie de página? Muy bien, ya. Entonces todos los hermanos y los Yo no lo pastores... sé. Muy ¿Lo bien. podría explicar, profesor? Por Perfecto, favor. sí, por supuesto que sí. Mire, lo mismo que estoy haciendo ahora es lo que vamos a trabajar en estas 2 semanas, porque mañana terminamos las clases presenciales. Pero lo mismo que yo le estoy ayudando ahora,
vamos a trabajar en estas 2 semanas. Usted me dice el día que nos juntemos, puede ser a esta misma hora, de las 9 de la noche, podemos trabajar para ayudarles en estas partes de partes más técnicas en cuanto a escribir. Después que usted termina un párrafo, es una cita textual esto acá. Supongamos acá terminó la cita textual. Usted pulsa, deja el pulsador al final del párrafo, si la cita termina ahí al final del párrafo. Porque a veces puede terminar acá, por ejemplo, acá el hermano terminó en esta sección. Pero supongamos que hay una cita ahí. Aquí todos tienen que tener su lápiz, o todos los que no se manejan bien, su cuaderno y lápiz, y anotar este procedimiento. A su computadora se va a la parte de referencia. Hace clic en referencia. Y después de referencia, se va a la parte de insertar nota al pie. Hace clic en nota al pie y lo deriva inmediatamente abajo. Acá está. Supongamos que esa cita correspondía a un autor, Juan Pérez, por ejemplo. Juan Pérez. Y después del autor, ¿qué viene? Todos pueden activar su micrófono acá para indicar. ¿El libro? El libro. El título. El título del libro. Supongamos que es Historia de la Iglesia. Historia de la Iglesia. Después del título, ¿qué viene? ¿De qué de agua? Después del título, Punto. Y el autor va primero. Después viene el número de las páginas. Lea, antes Lea. de eso, coma. El año. hermano Mar, Punto. Editorial. muy bien. Eso, Punto. mire, estos datos son muy importantes. Es un punto, no se olvide. Un punto. No es una coma. Un punto. Ah, Un punto, hermano. No se olvide ese punto. Y ahora, ¿qué más viene después? paréntesis. No, cursivo. No, Entre paréntesis, perfecto. Después, El Lea. nombre La ciudad, las siglas LEA. localidad, Las localidad. siglas LEA. La L, lugar, editorial, año. Ya supongamos que es, a ver, ¿qué puede ser? Puerto Montt, ya. Puerto Montt. Puerto Montt cuarentena. corresponde a la ciudad. No hay necesidad de poner, por ejemplo, Chile. No hay necesidad, porque se sabe que Puerto Montt es la única ciudad que publica libros, por lo tanto no hay necesidad de poner Chile. Ah, pero supongamos que Santiago. Ah, evidentemente hay varios Santiago donde se publica, entonces tiene que ser necesariamente ahí Santiago de Chile. Pero normalmente siempre va a ser la ciudad, no hay necesidad de nada más. Miami, por ejemplo, no hay necesidad de poner Florida, ¿no? Solamente Miami, ¿qué más? La otra, Grand Rapids, entre Nueva York, supongamos, Concepción, Talcahuano, entre otras ciudades, no sé qué otras ciudades publican acá en Chile. Pero Concepción, la CEP, Centro de Estudios Evangélicos Pentecostales o Pastorales, lo publica ahí. Después de la ciudad, ¿qué viene? 2 puntos. editorial. Los 2 la puntos, editorial. y después la editorial entonces, sígueme, ya, supongamos que sígueme. Editorial sígueme, después, ¿qué viene? El año, coma, el La año. coma y el año. Después, ¿qué viene? Cierra Cierre paréntesis. paréntesis, Cierra paréntesis, después Página. coma, una coma, perfecto, todos estos puntos hay que Página. mencionarlos. La y el coma y número de después la página. Y después del número de la Página, página, punto. el Punto. punto, que no se olvide nunca eso. Hay un problema Hermano con esto. Pablo, una consulta. ¿Sí? Para la cursiva. Cuando son más páginas, por Uy. ejemplo, lo que saqué eran de 2 páginas, 45 y 46. ¿Se ponen las 2 páginas igual o no? Se pone guión, Esa es la pregunta. se pone guión 45 y 46 y después punto. punto. Supongamos Ok. que usted, la cita es una cita de resumen, pero usted citó simplemente 2 páginas, pero separado por varias entre medios. Por ejemplo, citó la página 45 y la otra, la 60. No hizo un resumen de la 45 a la 60, sino que cita un resumen, o parafrasea la página 45 y parafraseó la otra 60. ¿Qué es lo que hace en ese caso? Una coma. Una coma, 60 y punto.
¿Qué le está indicando el lector a usted ahí? Yo leí la página 45 y 60 solamente. Esa cita que está incorporada en mi monografía corresponde a la página 45 y 60, nada más. Muy bien. Eso es. Supongamos que hay otra página, 90, se nota la 90. Pero supongamos que un resumen de la 45 a la 90, entonces ahí sí anota la 90. Ese dato es importante también. Hay algo que le falta a esta cita. ¿Qué más le El falta? libro, las cursivas. Perfecto, el título del libro va en cursiva. Excelente. Entonces acá está la selección cursiva. Y ahora está en cursiva. Vamos a seguir revisando acá. Mire, ¿qué diferencia ve entre las notas al pie de página y la que yo realicé con Juan Pérez? ¿Cuál es la diferencia entre la 1, 2, 3 y la 4, la última? No están alineadas al párrafo. No están alineados, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que alinearlo. Ahí. Ahora sí. Todas las notas al pie de página deben tener la misma sangría que la primera oración del primer párrafo acá. Tienen que estar todos alineados. Lo que veo Los es números. que el 4 es más chiquitito. Sí, los números son más pequeños, el 4 es más pequeño. No, son todos 10, ¿ves? Son todos 10. Ah, a ver, ¿por El qué? 4, ¿Qué pasó el 1, acá? el 2, el 3, el 4. No sé. ¿Qué pasó aquí? Ah, a ver. Mano Didier lo puso manual. Bueno, y él lo puso manual, ¿verdad o no? ¿Cómo? No, configuré el número más grande, ¿no? Ah, perfecto, ya. Bueno, eso se llama aquí tenemos, bueno, hay que configurarlo esto. Lo más probable es que lo dejó en 12 el hermano. ¿Así lo hizo el hermano Diero, no? No, es que el Mac tiene otra configuración. Ah, perfecto. Yo estoy trabajando con el otro, con el... Ya, esa es la razón de la diferencia. Pero si se realiza en un solo computador va a tener consistencia. Estas son las inconsistencias porque los números no son iguales. Pero también ISUM le está pidiendo algo más, que tiene que ir separado. Tiene que ir separado por un espacio. Ahí. Ahora sí, ahora está bien. Tiene que ir separado. Tiene que seguir todas las instrucciones del libro de texto de ISUM. Sigamos bajando. Sigamos Y bajando. con el número de la letra, o sea, con 10 tiene que ir, parece. Sí, esto lo sigue automático. No, están todos bien acá. Es que no veo ninguna otra cita que sea más larga, porque cuando son más largas... Aquí hay una. Aquí hay una. ¿Se escucha bien? Yo sé que estoy con... Aquí hay un problema con esta. Aquí encontré un problema. A ver, ¿cómo lo hago aquí? Ah, muy bien. La segunda no debe tener sangría, solamente la primera debe tener sangría. Eso es lo que le está pidiendo el libro de texto, ¿verdad? Tiene que seguir el modelo de la monografía de ISUM. Pero para que esta segunda línea, que bueno, también tiene que tener doble espacio, esto aquí. El doble espacio se va a párrafo. Como está en sencillo, usted lo deja en 1.5. Ahí está el espaciado, bueno, lo derivó abajo. Ahora, hasta ahora. Aquí se va a entretener usted cuando revise. Todo esto lo que estamos haciendo ahora es lo que usted tiene que hacer en la parte de la revisión final. El manual le está diciendo que esta, en una sola cita, no puede estar en espacio doble, sino que tiene que tener espacio sencillo, porque es una sola cita. Entonces tiene que dejarlo en espacio sencillo. Lo derivó arriba otra vez. Vamos arriba. Pero también el manual le está pidiendo que la segunda línea, que corresponde a la misma cita de Francisco La Cueva, no lleve sangría, solamente la primera línea debe llevar sangría. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Deja el pulsador ahí, abajo, y se va acá arriba. A ver, vamos a ver si se mueve esta. No se mueve. Esta sí debería moverse. Tampoco se mueve. ¿Cómo hago que se mueva esta? Debe haber alguna forma de moverlo. Ahí está. Así debe quedar.
es el formato que le está pidiendo el libro de texto de ISUM. Tiene que ir separado a 1.5, bueno, le está pidiendo ISUM doble espacio, nosotros solamente a 1.5, pero lleva sangrado solamente la primera línea. La segunda del mismo autor no debe llevar sangría como está en esta sección. Muy bien, eso es lo que tenemos que ver en esta sección. Y también los títulos. El título lo vamos a seguir de acuerdo a nuestro libro de texto. Le está diciendo que no debe ser en mayúscula. Tampoco le está pidiendo los números. Por lo tanto, tendríamos que eliminar ahí. Y debe ir centrado. Y también le está pidiendo puntos, no le está pidiendo punto tampoco. Tendría que ir sin punto. Esta es una cita textual. Está muy bien. Ah, aquí hay un pequeño problema. Ahí sí. Ahí sí. Debe estar alineado acá. La primera cita, la primera oración, debe llevar una sangría. Y esa misma sangría debe tener la cita en bloque acá al final. Y también debe estar justificada. Esto pareciera que no estuviera justificada. Ya, sí está justificada. Muy bien. Este trabajo solamente falta la bibliografía final nada más. Pero esas son ciertas modificaciones que debemos emprender o desarrollar en nuestro trabajo. Pero recuerde que usted escriba y vaya siguiendo las instrucciones que le está indicando el libro de texto de ISUM. Cualquier duda que usted tenga me lo va planteando a mi correo electrónico. También nos podemos reunir durante estas 2 semanas para redactar su trabajo monográfico.